Buenas noches, bienvenidos al último acto de esta Feria del Libro de Murcia 2022. Personalmente, como director de la feria, estoy con los sentimientos encontrados porque qué alegría que se acabe y qué pena que se acabe. Pero creo que no podríamos tener mejor embajador para acabar con esta feria que a mi admirado Rodrigo Cortés. Hola, gracias por traerme. Como a Rodrigo creo que no hace falta presentarlo, yo voy a dar un dato nada más, es del año 74, pero tengo la duda si es del siglo XX o del siglo XVI, por su actitud renacentista contra la vida. Mira, la definición de renacentista en verbolario creo que es a quien se le da bien una cosa y otra medio bien. O sea que podemos ir aterrizando los términos. De hecho, la definición de polímata es inquietito. Inquietito. Porque renacentista es un término que le va muy bien a Leonardo, por ejemplo. Le va bien a alguien que es pintor y escultor y geómetra y hace máquinas de guerra y máquinas voladoras y monta un restaurante. Y eso es renacentista. Yo hago un par de cosas en público y las que no hago bien no las hago en público. Y así no se ve. La primera pregunta creo que es casi obligatoria. ¿Por qué verbolario? ¿No te ha gustado? Sí, bueno, lo hablamos luego en privado. Bueno, el origen muchos lo conoceréis porque lo he contado, pero es casual y no planificado y no previsto, como tantas cosas suceden. En este caso nos lleva a la casa de la viuda de Mingote, Isabel Vigiola, a quien cuando conocí tenía cerca ya de 90 años, murió hace muy poco, hace unos meses. Había leído mis primeros libritos y había conectado mucho lo que leía con las cosas que le interesaban a ella, que eran el mundo de Chumi, del propio Mingote y de Jardiel, si saltamos en el tiempo. Ella en su juventud fue secretaria de Edgar Neville, ni más ni menos, y en fin, Mingote apadrinó mucho tiempo a Azcona. Claro, para mí era muy halagador que me metiera en ese grupo y me invitó un día a comer maravillosamente a su casa y me la enseñó. Era una casa y es enorme en la que paseabas. Y vi que en la librería de Mingote tenía una edición del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, un poco común, una edición maravillosa que hizo Galaxia Gutenberg hace tiempo, la más exhaustiva editada. La habitual reúne 900 y pico voces, esa cerca de 2000, y se lo expliqué. Le dije: tienes, Isabel, una edición muy especial, en fin, es difícil de encontrar ya incluso en mercado de segunda mano. Y ella me insistió en que me lo quedara. Tuvimos el toma y daca habitual cuando alguien trata de pagar la cena. Y me lo llevé, afortunadamente. Ella fue más persuasiva y yo, evidentemente, me dejé ganar. Y No saliste corriendo con él, ¿no? No, son leyendas. Y cuando llegué a casa, bueno, puse a ojearlo, imbuido por esa frecuencia. Empecé a elegir al azar algunas voces y empecé a juguetear imaginando definiciones para ellas. Y un gran amigo, a quien muchos conoceréis, que es Juan Gómez Jurado, vio el juguete y dijo: esto tiene que verlo el director de ABC porque creo que hay una sección. También por la tradición literaria del periódico. Y el director lo vio y 3 semanas después comenzó a cerrar el periódico de forma diaria, una definición satírica cada día. Y aquello empezó hace más de 7 años y desde entonces hasta hoy, lloviera, tronara, fuera Navidad, 1 de enero, domingo o agosto, he enviado una palabra diaria. Sí, porque tiene 2.500 definiciones, un poquito más o menos, ¿no? Sí, más o menos 2.500, incluyendo las acepciones, porque más de una vez una misma voz ha sido definida desde varios ángulos a lo largo del tiempo. A lo mejor democracia la definí por primera vez en 2016 y otra vez en 2019 y otra vez de formas distintas. Y eso se recoge en forma de acepciones. Así que imagino que habrá 2.000 y pico voces y 2.500 definiciones más o menos. Sí. Si le pregunta a Juan Gómez Jurado, con lo exquisito que es, seguro que les habrá contado. Seguro que no, pero te dirá un número preciso. Y parece que es verdad. Eso es, porque nadie lo va a contar después de él.
¿Y eso el proceso de creación cómo es? ¿Te pones un día y haces 50, una por día? El proceso es diverso y la inspiración también es diversa, pero no mando una al día. No mando una al día como hacen los viñetistas, por varias razones. Para empezar, porque no comento la actualidad. De hecho, me impuse no hacerlo o me regalé no hacerlo, porque además creo que humor y actualidad no es que sean antitéticos, pero no son los mejores amigos del mundo. Y además suele tener resultados con poca vigencia. Al cabo de un par de meses ya no significan nada, lo cual no es malo de por sí, pero en una viñeta está bien. Y lo que hago es enviar 7 a la semana. Por lo tanto, no sé lo que va a pasar esa semana. Se producen a veces rimas extrañas, pero imprevistas. Pero además no escribo 7 a la semana, sino que procuro tener un vivero en que hay siempre un mínimo de 70-80 palabras. 70 es el número arbitrario que me he puesto o me he impuesto como mínimo. Eso me permite tener palabras que ya están sin duda acabadas, palabras que están todavía buscando su melodía interna, palabras que probablemente estén acabadas, pero por las que aún quiero pasar varias veces para estar seguro de que el cerebro no las corrige o las mejora. Y eso me permite elegir siempre 7 que estén en buen estado de forma. 7 equilibradas para la semana, pero que ya hayan pasado muchos controles de calidad. Es muy difícil que envíe una palabra recién escrita. Si la tengo, aunque me guste, pasa al vivero. Y si ya pasa suficientes exámenes del tiempo, entonces ya la mando. Y eso ha permitido que la calidad se mantenga muy uniforme, porque si no habría estado sujeta a valles y picos de inspiración. Decías lo de la música interna. No hay agua, ¿verdad? En ningún sitio. Aquí. Ah, sí, sí que hay. Aunque parezca un zumo de manzana. Es que parece un zumo de piña con maracuyá. Es que nosotros somos plásticos cero y entonces ponemos cartón. El tapón es de cartón también, aunque parezca de plástico. Enhorabuena. Hablabas del tema de la música y yo te quería preguntar, ¿cómo se consigue que un diccionario tenga musicalidad? Porque yo creo que lo tiene. La tiene. Fíjate, una lectora lo describió, que es una definición casi de verbolario, lo definió como una caja de música. Me parece muy bonito. Es como, la abres y empieza a sonar. Y de hecho le pienso robar la definición, aunque ya se la he atribuido, o sea que ya es tarde. Y efectivamente, para empezar, cualquiera de las voces definidas debe tener música, porque ese es el juego. Y es un juego que en cierto sentido, aunque lo que busques sea ser por encima de todo divertido, en el sentido de que si algo es inesperado y te provoca un cortocircuito, de alguna manera se va a crear esa paradoja o ese colapso propio del humor, que es un mecanismo en sí mismo prodigioso y casi inexplicable. El propio juego, digo que se parece a la poesía en cierto sentido, no en un sentido lírico, en que tratas de comprimir la mayor cantidad de información posible, o sensaciones o sentimientos complejos, en una codificación muy comprimida, que contenga toda esa información, pero en forma de connotación, en forma de resonancia. De manera que cuando lees la píldora, por decirlo de alguna manera, se descomprime otra vez y recupera todos sus aromas y todos sus sabores y toda esa información. Pero claro, cuando las reúnes todas, no hay una agrupación temática o sonora. La ordenación te la hace el alfabeto, te la hace el diccionario. Así que tienes que hacer todo un trabajo de recomposición, de retrabajo, de reelaboración. Es decir, en cada una de las sucesivas revisiones y pulidos y revisiones, no vas picoteando, sino que vas de la A a la Z. Y te das cuenta de que se producen, por ejemplo, concurrencias o recurrencias que no has previsto. De repente puede haber 2 definiciones que son obviamente distintas, pero que tienen una estructura similar, por decirlo así. O que contienen una palabra, aunque sea de forma incidental, que también es la de la definición anterior y no resulta agradable para el oído o para la vista. Así que tienes que ir deshaciendo todos esos nudos y ver dónde se te engancha el jersey para eliminar donde hay clavos o salientes y asegurarte de que la melodía fluye y fluye y fluye. Evidentemente va a ser una melodía con diferentes texturas, con diferentes tempos, va a cambiar, va a haber diferentes movimientos, pero tú tienes que manejar el sentido de la atención.
Y ese sentido de la atención es musical, porque si no sería una letanía. Sería una letanía, una lista de la compra. Y podrías leer 4 y lo cerrarías, o simplemente picotearías. Es decir, cualquier persona sensata y que forme parte del grupo habitual de seres humanos, y lo que va a hacer es picotear, que es lo que haría yo. Ese es el primer acercamiento razonable al libro. Abrirlo al azar, encontrarte con cosas, y si te hace gracia, pues lo compras, por ejemplo. Que es un consejo que desde aquí doy a quien Que ya no lo haya hecho. a quien no lo tenga. Pero antes o después alguien se verá la A para asegurarse de no perderse nada. Y tienes que tener prevista esa composición. Y cualquiera que ya lo tenga, ya no animo a nadie, verá que si lo lee del A a la C, se enfrenta a una especie de narración no literal, no racional, invisible, en forma una vez más de sonoridad y de música. Por tanto, por lo que nos estás contando, de la definición original que saldría en el periódico en su día, a verbolario puede haber cambios, o habrá habido cambios. Hay cambios. De forma inevitable para empezar. O sea, cualquier persona que no tenga mucho morro y recoja 7 años de trabajo, no va a reunirlo simplemente y a decir maquetadme esto y sacadlo. No es muy serio. Para empezar porque, en fin, hay un trabajo de revisión obvio. De esto lo puedo mejorar, esto puede sonar mejor así, esto... Pero además sucede lo que acabamos de comentar ahora. En el momento en que todo se ordena y tienes que contemplar la lectura exhaustiva, eso te hace trabajar más aún y revisar más aún y recomponer más aún y reestructurar más aún. Así que hay definiciones que cambian directamente, que han cambiado directamente, o definiciones nuevas, o te encuentras, como sucede con el diccionario de la RAE, que hay algunas palabras cuyas iniciales son más escasas. Hay muy pocas palabras en castellano que empiecen por ñ, por ejemplo. Y yo no invento las palabras, no es el juego de verbolario. Yo podría inventar las palabras y decir pintautor, y decir te lo regalo, como si fuera el personaje de la colmena. Pero no. Tú partes del conocimiento que el lector cree tener de la palabra para doblarle el brazo después. Así que si hay pocas palabras con ñ, a lo mejor te encuentras con que conviene añadir unas cuantas más para la entrega en el libro, y eso también ha sucedido. Así que no, esto no es una compilación del trabajo en ABC sin más. La suma de todo eso y ordenamiento será un 60% del trabajo. Todo el resto es nuevo para el libro. Yo creo que los lectores que llevan 7 años leyendo el ABC para leer lo tuyo tienen que estar súper contentos, porque reestructuras. Yo, aparte de estar aquí en la feria y andar 25 kilómetros todos los días, soy bastante... ¿Andando? ¿Caminando? Sí, sí. ¿Eres pobre? Mucho. De hecho, me tengo que comprar zapatos nuevos. Me gustan mucho los libros, pero el libro como artículo y el libro como objeto. Y el libro como objeto, Verbolario, me parece un libro preciosista, con el lomo en tela, en un formato clásico, la pasta dura, las grabaciones que llevan en el interior. Me da la sensación, y quizás no me equivoque, que eso es petición tuya, ¿verdad? Sí, pero porque sentía... Es decir, yo ya había recibido ofrecimientos muy amables para editar hace años Verbolario. Y sentía que solo tenía sentido si se recogía un corpus robusto. Es decir, incluso el diccionario de Flaubert de lugares comunes o de tópicos es un cuadernillo de 60 páginas. El trabajo de Beers, que también es casi 2 décadas, recoge menos de 2000 y es un trabajo maravilloso, es una de las cimas de la literatura satírica, con definiciones muy distintas, porque él muchas veces las hace muy amplias y las ensancha con ejemplos o con microhistorias, mientras que el trabajo de Verbolario casi tiende a la compresión y a la compactación. Así que hasta que no hubo 2500 no me pareció que aquello de verdad tuviera sentido recogerlo, que tenía que ser algo interesante y no una colección de supuestas brillanteces demasiado estrechas o finas. Y también sentí que una vez sucediera eso debía ser un libro especial, es decir, que no solo fuera un acto de amor a la palabra, a la propia palabra, sino al libro, tal y como tú lo has definido, al libro como objeto. Eso que a veces decimos un libro de los de antes. Y eso es lo que sucedió al fabricarlo, porque ha generado un montón de problemas o de desafíos, como quieras llamarlo. A la postre son problemas de un montón de gente que ha tenido mucho amor para que eso funcione. Porque claro, es un libro que de repente tiene una encuadernación en 3 piezas, con encuadernación holandesa, con ese forro de
tela que estás diciendo, con esa textura que hace complicado el grabado del texto, pero hay gente que asume el reto y dice vamos a por ello, es complicado. O ese golpe seco que también acabas de describir en la portada, que permite verla con los ojos pero también con las yemas de los dedos. O en fin, ese separador de tela, el propio formato que nos lleva a los diccionarios escolares. O qué sé yo, a los misales casi, o a esos herbarios. Ese elemento que es casi retro y a la vez es muy contemporáneo por color, por diseño, como pasa con las ilustraciones, que son grabados decimonónicos, con ese sabor arcaico, pero a la vez con esa revisitación contemporánea. Y en la práctica es un libro, claro, es muy complejo, porque hay que trabajar cada capitular, hay que trabajar cada diseño, hay que hacer una maquetación realmente bonita a 2 colores, y eso es mucha gente que tiene que ver mucho cariño, porque si no están de mala leche mucho tiempo, porque es como, ¿por qué estamos haciendo esto? Y en las propias fábricas, de repente, esto es un lío para nosotros, nos tenemos que meter en un follón enorme. Y a la vez ves que están como redescubriendo o acordándose de cómo hacían las cosas hace 30 años. Así que estoy muy feliz de que se hayan atrevido a llegar a meta con ello. A mí me da la sensación de que se han tenido que acordar también de mucha gente para poder llegar a esto. Yo te voy a decir algunas de las acepciones que a mí me han llamado la atención, en primer lugar. Y te voy a hacer una advertencia. Cuando alguien elige sus favoritas, generalmente no sabes mucho más de verbolario, pero sabes más de esa persona. Así que se parece al test de Rorschach. Gracias por ponerme en compromiso aquí. Detalle. Pues mira, qué bien me voy a quedar. Corazón, órgano al que, por su fragilidad extrema, las costillas protegen del enamoramiento. No querrás que te los comente, ¿no? No. Yo te voy a decir las mías y la segunda parte es que te voy a preguntar cuáles son las tuyas. Bueno, yo tengo esto sobre todo para contraatacar si es necesario. Vale. Envidia, flujo oscuro de la admiración. Me parece una maravilla esta, de verdad. Evidentemente, literatura no está. Apúntatela. No está literatura, pero está libro, está leer, está escribir. Pero no está literatura. Vale, para la próxima edición. Escribir, pensar arriesgando. Y tiene una segunda acepción, como decías antes, que es sembrar un campo yermo con la esperanza de que alguien lo riegue. Aquí tengo 2 muy juntitas, además. Y es como soy yo, leyenda. Mentira con trompetas. Es leyenda. Leyenda. Se me formó una imagen espectacular cuando lo leí. Mentira con trompetas. Claro, eso es lo que busca en el fondo. Generar un cortocircuito. Tú lees, por ejemplo, esa es la que has elegido, leyenda, mentira con trompetas. Podrías seguir adelante, pero no es fácil seguir adelante. Te tienes que detener un segundo. Y no parece que pase demasiado y de repente empiezan a pasar cosas. Y de repente se te empieza a llenar la cabeza de imágenes y sin querer generas una pequeña microhistoria y casi suena. Y en otras, el otro día Arturo, por ejemplo, definía una que a priori te puede dejar muy frío, que era presunto. Y la definición de presunto es muy. Claro, a priori puedes decir, no lo pillo o no me hace gracia, y de repente haces un pequeño viajecito y empieza a llenarse de significado, esa única palabra. Y a veces esos huecos se llenan desde la lógica y a veces no, a veces se llenan desde las resonancias o desde ecos o desde las connotaciones, pero siempre propones un pequeño cortocircuito. Propones que el cerebro no valga o que el programa cerebral común durante un instante no te valga, te obliga a dar una pequeña vuelta a la manzana y luego recupere su marcha. A mí con leyenda me pasó que se me plantó en la cabeza el cuento aquel del el traje nuevo del rey. ¿Te acuerdas? Pues ese. Voy a decir un par más, solamente para dar pinceladas. Licántropo. Persona normal que amanece con la ropa rota. Y esta que parece que es de cachondeo, pero cuando la quedéis un ratito en el cerebro os dará vueltas. Que es remolonear. Tomar una carrerilla lenta hacia lo inevitable. Pero necesitas a veces un segundo, ¿verdad? Necesitas dar la vuelta a la manzana. Sí, las hay de muchos tipos, porque no me las sé de memoria, eso faltaría. Y además, ¿no? No. Bueno, podríamos jugar aquí a mucho borrajo y tú me lees definiciones y a ver si me acuerdo de y seguramente más de una te sabría decir.
Pero yo que las hay de muchos tipos, pueden ser más divertidas, pueden ser más poéticas, pueden ser más hondas o pueden ser más pretendidamente filosóficas o más payasas, dependiendo de cómo resuenen en ti, porque tú te enfrentas a un lema en abstracto y ves qué pasa contigo. Y eso se parece al instinto cómico, que es, oyes algo y dices algo. Recibes una pelota y devuelves la pelota. Te viene curva y la devuelves con efecto, pero no sabes qué pelota te va a venir. Pues pasa lo mismo. Tú te enfrentas a un dilema cualquiera, si quieres luego te digo cómo lo selecciono muchas veces, y pasa algo, o no pasa nada. Si no pasa nada, lo apartas de momento. Pero enseguida se te propone un juego. A veces es una tontería que sucede en el acto. Por ejemplo, muchas veces hay diferentes acepciones. Por ejemplo, con eco, inmediatamente imaginé 3 acepciones que eran eco, eco, eco. Y eso lo escribes de inmediato y dices, esta está. Y de hecho te haces gracia. Qué bueno soy. No dices eso, pero te haces gracia y dices, esto es muy lamentable, no debería hacerme gracia. Y en otras ocasiones es otro tipo de juego, y no sucede de forma inmediata, pero puede ser muy ramoniana, muy cercana a la greguería. Por ejemplo, hielo se define como agua en estado de estupefacción. Claro, y eso se parece, en el fondo, yo recuerdo que leí una vez una greguería de Ramón, probablemente en el instituto, que decía algo así como que las mortadelas las hacen los ciegos, y recuerdo que aquello me abrió una puerta muy bonita, porque sucedía ese proceso de que primero recibes algo absurdo y de repente empiezan a pasar cosas, hasta que dices, claro que las mortadelas las hace un ciego, ¿quién las va a hacer si no? Y si te dicen, explícamelo, y es como, no, complicado. Puedo entenderlo, pero no explicarlo. Y puedo explicarlo, pero mato la gracia, como sucede con un chiste. Entonces hay muchas que proponen ese tipo de juegos. Y otras, qué sé yo, si por ejemplo buscas victimista, o creo que es victimista o victimismo, mira, vamos a buscarlo. Es la ventaja de ordenarlas alfabéticamente. Por ejemplo, mira, están las dos. Victimismo sería inflamación de las glándulas lacrimales ante la luz intensa o la presencia de un micrófono. Y victimista tiene 4 diferentes, que son que no es víctima de nadie, cojo que renuncia a la muleta para apoyarse en la cojera, arquitecto entregado al diseño y mejora de su propia cárcel, o damnificado encantado de serlo. Y estos son definiciones a lo largo del tiempo que he ido haciendo, como varias veces, qué sé yo, cuando vienen unas elecciones sin querer, pues empiezas a enfrentarte a la demoscopia y se te ocurren según qué cosas, o a la propia democracia. Democracia seguramente está definida varias veces, y estoy usando términos demasiado definitivos, porque lo mismo me vale eso que mesa, bombilla o balón. Pero es más fácil que alguna de estas haya sido definida varias veces. Por ejemplo, si buscara democracia, tiene 5, nada menos, que son gobierno de la opinión, tiranía del desinformado, forma de gobierno en que el poder político es elegido por la audiencia, apoteosis del descarte y envidia igualitaria. Yo antes de conocer Verbolario, porque lo conocí hace bastante poquito, leí mucho y he leído mucho a Ramón Gómez de la Serna, su greguería, como nombrabas y tal, y me atreví incluso a hacer alguna historia de esas, como Feliz Año Nuevo, Feliz Sueño Nuevo, mierdas de esas que se nos inventa. Evidentemente, por lo que comentas, yo creo o pienso que cada una de las acepciones que tú marcas depende mucho del tiempo, del estado de ánimo, de la forma en la que te encuentras, de tu particular fuero interno donde vas trabajando de una manera u otra, de si estás grabando o estás escribiendo o si estás en cualquier otro proceso, ¿verdad? Bueno, primero procuro no escribir enfadado, por ejemplo, porque además no tratas de dar lecciones, ni tratas de... Por eso cuando escribía antes estas breverías en mis primeros libros, A las 3 o a las 2 y Dormires de patos, nunca los llamaba aforismos. Las llamaba delirios, pedradas, bombas de mano, como quisieras incluso. Para mí era más una mariposa clavada en un corcho que un aforismo, porque el aforismo tiende a la invectiva y cunden mucho los imperativos y trato de huir mucho de eso, de cualquier cosa que suene a frase labrada en mármol o a recomendación o a lección.
De hecho, fíjate, si buscamos, por ejemplo, aleccionar, la definición de aleccionar sería dar una lección sin haberla aprendido antes. Tratas de evitar precisamente todo eso. Y te puedes encontrar muchas definiciones que son incluso contradictorias, porque estás haciendo un diccionario satírico. Más de una vez alguien de repente te escribe, das una definición y alguien te dice, no siempre. Y dices, claro, Evidentemente. claro que no siempre, claro, estoy jugando. Y hay muchos ángulos desde los que contemplar esto. O por ejemplo, se me enfadó un uruguayo el otro día porque leyó que definía uruguayo como argentino que no sabe que lo es. Y claro, dice, ¿tú crees que eso es un uruguayo? Digo, no. pero se me ha ocurrido y me ha hecho gracia. Claro, en uruguayo es muchas más cosas. Yo cuando vi lo de uruguayo pensé que tenías claro de que no ibas a hacer gira por allí, ¿no? Aunque el otro día, hace un rato, un argentino me ha dicho, tengo una segunda acepción para ti, que es argentino que sabe que lo es pero calla. O sea que esa es otra opción. Pero me lo dijo un argentino, no me lo dijo un uruguayo, que es lo que habría sido deportivo. Por tanto, yo creo que por todo lo que hemos estado hablando, yo llego a una conclusión que no es definitiva, ni muchísimo menos, pero me da la sensación de que Verbolario es un cóctel con los ingredientes de ironía, diversión, sátira, sarcasmo, pero también tiene mucho de poesía y de filosofía. Sí, para bien y para mal, porque, o sea, me explico, Sí. voy a explicar, me voy a desarrollar. Efectivamente está catalogado, es curioso. Voy a ver si acabo una frase, que acabo de empezar 3. Anacoluto. Está registrado en varias etiquetas temáticamente, como poesía, precisamente, como diccionario, evidentemente, o en categoría de humor. Y yo jamás lo metería en ninguna de esas 3 categorías, no porque no lo sean, en realidad lo son, pero nunca lo metería en esas estanterías. Si lo metes en poesía es muy halagador, pero no es donde más vendes. Si lo metes en diccionarios pasa algo parecido, claro. O en humor. No es que no haya humor, claro que hay humor, está lleno de humor. No concibo nada sin humor. El humor no siempre es divertido, eso es otro tema. Pero el humor siempre marca una mirada sobre las cosas que marca una cierta distancia y que anticipa la propia pequeñez. Y es muy importante. Para mí es lo que nos hace humanos en cierta medida. Es el verdadero síntoma de la inteligencia, de alguna manera es el humor. No la cultura, ni el conocimiento, ni... En fin, el humor. Pero claro, en la estantería de humor da la impresión de que estás como en la estantería de... ¿Te acuerdas de la colección Papagayo que había antiguamente? Contra la que no tengo nada en absoluto, pero que en fin no vibra ahí. Y curiosamente casi lo pondría más en narrativa, que es justo lo que no es. Pero está mucho más en su sitio al lado de los años extraordinarios o rodeado de novelas, curiosamente, que rodeado de diccionarios o rodeado de poemarios. Pero sí, claro, tiene mucho humor y por lo tanto tiene mucho de poesía, porque poesía y humor son muy parecidos o comparten muchos vasos comunicantes porque proponen una visión de la realidad desde 5 grados más a la izquierda o 5 grados más a la derecha, que te hace ver algo como nuevo simplemente por un cambio de perspectiva. Buster Keaton era un poeta, no hay duda. Y actualmente, pues Miguel Noguera, por ejemplo, con su humor inclasificable, es un poeta. Su manera de mirar la realidad es muy poética. Y lo mismo podemos decir de la filosofía, claro. Si tú lees, ya que hablábamos antes de Mingote, Hombre Atónito, no sé si lo recuerdas, una de sus colecciones. Claro, eso está muy cerca de la filosofía, de muchas maneras, porque propone una mirada muy indulgente y muy prudente sobre el ser humano y sobre su soledad. Y eso está muy cercano de la filosofía. Pero siempre que desposeamos todas estas palabras de gravedad, porque de lo que huye de forma muy consciente Verbolario es de la gravedad y de la solemnidad. En cuanto algo tiene el riesgo de parecer solemne, enseguida rompe un vaso. Que sepas que la colección Papagayo la hizo un uruguayo. Sí que es un libro donde de alguna forma cambias y desnudas las palabras. ¿Tú crees que en lugar de un diccionario es un desnudario? Sí, porque sí, yo sería, ¿qué sería yo? Un verbicultor o un verbicultor. Sí, porque claro, desnudarlas en el fondo es arrancarles una confesión a su manera. Es decir, ¿qué significas de verdad?
Es decir, no te voy a definir, sino te voy a quitar la máscara. Porque tú puedes imaginar que yo propongo definiciones muy originales y laterales, pero en realidad muchas de ellas tú te ríes porque piensas, es verdad, piensas, es cierto. El mismo presunto convertido en muy, de repente es, claro, si es que eso es lo que queremos decir de verdad. Porque el lenguaje sirve tanto para explicar algo como para ocultarlo y como para maquillarlo. Usamos las palabras para ocultar cosas y cunde el eufemismo, porque el lenguaje es un constante acto de hipocresía. Y me atrevería a decir que afortunadamente, porque la verdad desnuda es insoportable en general. Y si todos nos estuviéramos diciendo exactamente lo que pensamos de forma literal sobre todo, o bien somos todos absolutamente Asperger, o no lo soporta nadie. Habría muchos asesinatos diariamente. Habría mucho asesinato, efectivamente. Así que en cuanto empiezas a desposeer de ropajes a las cosas, sueles descubrir que el significado secreto de las cosas es el contrario al oficial. Has pasado de Los años extraordinarios, creo que una novela exquisita, con un humor particular, a un diccionario o antidiccionario, como tú lo has nombrado en algún sitio. Lo siguiente que puede ser un cómic. Bueno, no me importaría nada. No me importaría nada. Me gusta tanto el cómic que lo llamo TVO. No tengo ningún problema. No lo dignifico. Y sí. De hecho, hay una aventura que está en ciernes, ya muy especial, eso sí, muy especial. Claro, el cómic, hay cierto tipo de cómic, fíjate, en Todopoderosos. Mañana vamos a hablar de Will Eisner, por ejemplo. Hay gente que tiene un alcance incluso muy literario en el cómic, teniendo en cuenta que el mejor cómic siempre va a funcionar en un arte único, que es ese. Del mismo modo que el mejor cine va a funcionar en esa disciplina con un poder que no va a ser posible en otros. Así como hay películas, incluso buenas películas, que podrían ser una obra de teatro o podrían ser una novela. Una gran película de Scorsese no, solo puede ser cine y cine insuflado en las venas. Del mismo modo que la gran literatura, en general, no es la mejor para ser adaptada al cine. En lo personal, por ejemplo, cuando trabajo el cine y la literatura, lo hago con lenguajes completamente distintos. Entre otras cosas porque creo de forma muy profunda en el lenguaje. Amo el lenguaje de forma profunda. Y como creador, si esta palabra no suena demasiado grave, apuesto mucho por el lenguaje, por la toma de decisiones, no por lo neutro, sino por el punto de vista. Así que el lenguaje cinematográfico es, para empezar, muy económico, muy sucinto, muy comprimido. Una cosa idealmente tiene que servir para 3 propósitos a la vez. Cualquier dato que se siembre tiene que ser recogido, etcétera. Mientras que la literatura es el lenguaje de la evocación, el de la mirada, el de la resonancia. No es tan importante la trama como lo que el personaje vive o digiere aquello que le sucede. E incluso es el lenguaje de la propia sensorialidad de las palabras, sensorialidad que encierra en sí misma su propio mensaje. Así que no puedo elegir uno sobre otro, pero tampoco los confundo. Pues yo me tiraría un buen ratito hablando contigo, de verdad, de corazón te lo digo, pero mi conte decía que había un sabio prudente por ahí, y en Los años extraordinarios sale Jaime Van Hool diciendo que mejor ahora. Así que sí que te digo que el verbolario para mí ha sido como rendir vasallaje a la palabra y a la riqueza de nuestra lengua. Te agradezco que hayas estado aquí, te agradezco que hayas estado con nosotros, y creo que abrimos un pequeño turno de preguntas, a ver si alguien quiere preguntar. Vamos a ver si alguien se atreve. De uno en uno, tranquilidad, por favor. Oye, que bien nos explicamos, ¿no? No, esto es que se parece mucho más a Salamanca de lo que yo creía. Porque lo que supongo que va a suceder es que se crea un silencio incómodo, que va a durar 3, 4 minutos. Todo el mundo quiere preguntar algo, pero nadie se atreve. Y entonces alguien, un bendito o una bendita que no tenía ninguna intención de preguntar, se apiada del resto y hace una pregunta poco interesante. Y así se rompe el hielo. Y creo que podríamos saltarnos esos 3 minutos que son magníficos, pero que, ¿ves? Ha sido menos, ¿eh?
Hola, ¿qué has comido hoy? Gracias. Una famosa marinera. Conozco las diferencias sutiles entre marinera, bicicleta y marinero. Y he optado por la anchoa. Gracias. Pues yo creo que, como diría Rodrigo Cortés, queridas lectoras, amigos lectores, hemos tenido a Rodrigo Cortés. Me disculpo por ello. Le damos un enorme aplauso. Joder, macho. Y no se corta, ¿eh? Gracias. Si algún osado tiene verbolario sin firmar, creo que Rodrigo estaría encantadísimo. Por mi parte... Pero no me hagáis preguntas ahora, ¿eh? El tiempo ha pasado. Por mi parte agradezco vuestra asistencia muy mucho. Es un placer terminar por todo lo alto, como lo vamos a hacer con Rodrigo y con el pabellón lleno y con gente fuera esperando. A las 9:30 de la noche cerramos las casetas y espero veros a todos el año que viene. Gracias.